Hermanos, hay historias que son tan grandes que simplemente no pueden ser contadas o solo contadas. Tienden a ser gritadas con pasión. Hay historias tan grandes que pasa eso. O mejor aún, hay historias tan grandes que tienen que ser cantadas. Y al inicio de su carta, Lucas nos confiesa que se dedicó a rastrear los testigos presenciales de los hechos contenidos en este evangelio. Y hay un detalle que la tradición sostiene como algo fascinante. Lucas entrevistó a María personalmente. Se sentó con ella para aprender de primera mano lo que ocurrió con Jesús esos primeros años. Es por eso que el evangelio de Lucas se siente tan personal. Pero en medio de su investigación, Lucas descubrió algo que va más allá de cualquier esquema académico, que la historia no solamente se contaba, también se cantaba. Él registró el cántico de Zacarías, el de Simeón y por supuesto el de Magnificat que vamos a estudiar hoy. Y en su origen estos no eran rezos distantes. Eran explosiones de alegría exuberantes. Y verán, en la cultura de Israel, cuando Dios intervenía de manera extraordinaria para con su pueblo, cuando hacía algo sísmico para rescatar a su pueblo del abismo de los poderes del mal, las palabras no alcanzaban. La redención exigía una sinfonía de gozo. La gente no escribía simplemente un ensayo frío y académico. No. Cuando Dios intervenía con poder, su pueblo en gratitud componía una canción a su Redentor. Sucedió en Éxodo 15 con Moisés. Sucedió también con Débora y Barak en Jueces 5. Pero lo que Lucas registra ahora es un fenómeno sin precedentes. Nunca hubo tanta música junta en la Biblia que cuando Jesús entró en escena. ¿Y saben por qué? Porque aquí la intervención de Dios cambia de escala a una mucho más grande. Si miramos hacia atrás y vemos las grandes hazañas de intervención de Dios en el Antiguo Testamento, son gloriosas, sí. Podemos recordar el mar abriéndose en dos, los pocos venciendo a los muchos, y simplemente es algo asombroso de recordar. Pero comparado con este momento que está describiendo Lucas, son apenas esas intervenciones pasadas como las luces que colocamos en nuestro árbol de Navidad. Son hermosas y brillantes, pero quedan totalmente opacadas cuando sale el sol, ¿o no? Y en Navidad, la historia de la humanidad se inunda del resplandor de su gloria. No estamos hablando de un destello más en la oscuridad. Estamos ante la irrupción del Dios encarnado, luz de luz, el sol supremo que desciende desde lo alto. Ese es nuestro Dios. Y ante su presencia, todas las luces anteriores de intervención quedan atenuadas. No porque fueran malas, sino porque el máximo resplandor de gloria ha llegado, el Dios encarnado, el cual, como vimos la semana pasada, no solamente se quedó en enviar el mensaje, él mismo entró en la habitación de la humanidad y ante semejante resplandor lo único que Lucas pudo hacer fue subirle la música al cántico de Navidad. Eso es lo que hizo Lucas, enfocándose en este cántico del Magnificat de María, que expresa la intervención más gloriosa de Dios en todos los tiempos. El Dios, el luz de luz, hecho carne. Amén. Y este cántico nos revela el argumento central que hoy estaremos estudiando. Y vamos a ver el argumento. Dios intervino con poder misericordioso, exaltando a los humildes al cumplir su promesa. Lo repito. Dios intervino con poder misericordioso, exaltando a los humildes a cumplir
sus promesas. ¿Y qué es lo que produce entonces esta intervención de Dios? Pues un cántico de agradecimiento alegre. Y lo estaremos viendo a través de 3 estrofas, las cuales María cantó. Estrofa número 1. Misericordia que interviene en lo personal. Desde el verso 46 al 49. No, desde el 46 al 49. Estrofa número 2. Misericordia que interviene exaltando a los humildes. Verso 50 al 53. Y estrofa número 3. Misericordia que interviene cumpliendo la promesa. 54 al 56. Y antes de sumergirnos en estas estrofas, miremos hacia atrás un instante. El domingo pasado cerramos con una declamación de entrega. ¿Recuerdan? Hágase conmigo conforme a tu palabra. María aceptó el plan glorioso de Dios en la intimidad de su hogar. Pero ¿cómo pasamos de ese momento de obediencia a este grito de alabanza? La respuesta está en el camino hacia la montaña. ¿Y qué quiero decir con esto? Inmediatamente después de recibir la promesa de parte del ángel, María corre a la casa de su prima Elizabeth, que estaba en la montaña, donde se queda con ella 3 meses, como lo vemos en el verso 56. Y esto ocurre en el verso 39 al 45. Y lo que ocurre desde el verso 39 al 45 es tan profundo, porque es una confirmación externa de la gracia interna. María llevaba la palabra de Dios en su vientre, ¿recuerdan? Pero al escuchar su voz, la de Elizabeth, esa palabra estalla en su corazón. Lo que Dios le había dicho a María en privado a través del ángel, ahora se manifiesta en la realidad que otra persona lo confirma al verla. La alegría de Elizabeth no solo acompañaba a María, sino que valida su fe. Cuando Elizabeth concluye diciendo, bienaventurada la que creyó, sus palabras funcionan como el amén divino de la confianza hacia María. Y ese amén es la chispa que enciende el fuego del canto gozoso que tenía ya María en su corazón. Así que María no solamente iba a cantar porque estaba embarazada, cantaba porque ha comprobado que Dios es fiel a su palabra. Y escuchemos pues esta sinfonía de gratitud por la intervención más gloriosa de la historia. Y comencemos con la estrofa 1. Misericordia que interviene en lo personal. Dice la palabra del Señor. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada por todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre. Y observen cómo comienza este cántico. María no empieza hablando de las naciones ni de los imperios en este momento. Empieza hablando con el pronombre personal mi, ella. Y noten los siguientes pronombres personales desde el verso 46 al 49. Mi alma engrandece al Señor o magnifica al Señor. Mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, el cual ha mirado la bajeza de su sierva. ¿No es acaso así como nace un verdadero salmo? Un salmo no nace en un escritorio de teología. Un salmo brota cuando la obra de Dios deja de ser un concepto intelectual y se convierte en una realidad en la vida de cada quien. No es simplemente yo conozco a Dios de manera intelectual, sino que realmente yo puedo dar fe, testimonio que yo conozco a ese Dios. Y es un eco del Salmo 103, el cual dice, bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser en su santo nombre. Así que esta es la celebración del alma de María.
Es una alabanza que viene desde lo más profundo, desde aquel lugar secreto donde más tiene permiso entrar, y es el alma. Pero es donde Dios decide habitar. Su visión de Dios se hace gigante porque su experiencia se ha vuelto íntima. Es una palabra que hemos repetido bastante este año. Intimidad antes que actividad. Porque la verdadera fe siempre, siempre, siempre comienza en primera persona. Porque ocurre aquí adentro primero. Y después se expresa esa realidad. Pero la verdadera conversión, el corazón convertido, comienza principalmente aquí adentro. No es simplemente decir, Dios es el Salvador del mundo, de manera genérica. Es el poder de cantar en esta Navidad como María desde lo profundo. Él es mi Salvador. No Dios es Salvador de manera general. Él es mi Salvador. Yo lo conozco íntimamente y lo más importante es que estoy seguro o segura que Él me conoce a mí. Y María lo entiende. Ella no es una espectadora sentada en las gradas que ve el juego del tiempo de la historia pasar. Ella no es una espectadora, no. Ella es un trofeo de la gracia, como dice Efesios 1. Ella toma las palabras del Salmo 106 y las hace suya. Él ha hecho por mí grandes cosas. Y díganme algo de corazón. Nos hemos detenido últimamente a hacer una lista de las bondades de Dios que ha tenido para con nosotros. Porque esta es una lista de bondades que de Dios ha tenido para con María. Y hablo en serio. ¿Cuántas veces te has detenido a hacer una lista de las bondades de Dios que ha tenido para contigo? Porque quizás para muchos de nosotros este último año se ha sentido como un verano caluroso que no termina. Quizás hubo sueños que se rompieron. Quizás proyectos que no se hicieron realidad. Quizás la crisis económica golpeó tu mesa y no se ha ido. Personas que juraron estar a tu lado siempre, hoy ya no están. Y ahora que llega esta temporada navideña, el pasado 24 y el 31 que se aproxima, en los días que el silencio de una silla vacía duele más que cualquier otro momento del año. Como un desierto que se extiende, como un fuego interior de tristeza que parece consumirlo todo. Y son sentimientos que se vuelven más agudos y casi insoportables precisamente en estas fechas que a nadie le gusta sentirse solo. Pero, y si nos detuviéramos un momento, si meditáramos en lo que Dios tiene para nosotros, si miráramos a través de la palabra de Dios, esa que debería ser el lente con que vemos nuestra realidad redimida, redescubriríamos algo asombroso que ya poseemos. ¿Qué tal si hacemos eso? ¿Cuál sería la diferencia? Pues veríamos que cada mañana, bajo la luz del Espíritu, Dios nos está diciendo, mis misericordias no se han terminado para ti. Que a pesar de la crisis, a pesar de la ausencia y de la soledad que puedas estar sintiendo, a pesar del dolor, cada mañana, al abrir tus ojos, mis misericordias son nuevas, son frescas y son un regalo personal para ti. ¿Qué tal si meditáramos en eso? ¿Y saben por qué? Porque el Dios del rescate, Él es el Dios que intervino para con Israel en el pasado, ese mismo que estaba obrando en ese momento en el vientre de la joven humilde María, es el mismo que está obrando hoy en nosotros.
Y aquí es donde la Virgen nos da una lección. María no solo dice que Dios existe, María dice que Dios le ha sonreído. Ella nos revela que el poderoso se ha inclinado, rompiendo la distancia de los cielos, se ha acercado a ella para posar sus ojos en la pequeñez de su sierva, en la bajeza de su condición y en el hambre de un Salvador que ella tiene. Y la corona con una gracia tan grande que no solo se envuelve el alma, sino que altera el curso de la historia para siempre. Así la ha bendecido Dios. Así que si pensáramos en todas estas cosas, si el Dios que es infinitamente santo se ha inclinado hacia lo pequeño, hacia la bajeza, hacia mirar a una joven campesina, entonces hay esperanza para nosotros. Porque también somos pequeños e insignificantes. Y también necesitamos de una intervención salvífica. ¿Y cómo vamos a responder a una realidad tan gloriosa? ¿Cómo deberíamos responder a una realidad que Dios mira la bajeza, la pequeñez y aquellos que están hambrientos de ser rescatados, va e interviene poderosamente? ¿Cómo deberíamos responder? Y hermanos, hoy no solo deseo que estudiemos la vida de María, sino que debemos unirnos a ella en su exaltación personal de la alabanza para con su Dios, por las grandes misericordias que Dios nos ha tenido a nosotros. Miren su propia vida por un segundo, porque a menudo pensamos que necesitamos un milagro espectacular para alabar a Dios, que nos libre de ese accidente fatal de forma inexplicable, que nos sane de aquella enfermedad, que se cancele milagrosamente la deuda que tenemos. Pero María nos enseña algo que los puritanos llamaban el dulce asombro de la elección. Como decía R.C. Sproul, no hay nada más aterrador que la santidad del Dios que se acerca, a menos que estés cubierto por su gracia. La mayor bondad de Dios hacia nosotros no es la provisión financiera y ni siquiera un milagro físico. La mayor bondad es que el soberano del universo, el que sostiene las galaxias, haya susurrado nuestro nombre desde la eternidad. Esa es la mayor misericordia. Que haya decidido entrar en nuestra habitación de pecado y miseria y decirnos, te he amado con amor eterno. Y por eso te rescato y por eso intervengo poderosamente y misericordiosamente por ti. Eso es lo que enciende el fuego devocional de María. No es una emoción barata y pasajera. Es la teología hecha fuego en los huesos. Como nos recordaría el pastor Sugel Michelén, si Dios no te ha dado nada más que a Cristo, alábalo, porque ya te ha dado todo. Así que preguntémonos hoy algo. ¿Cuándo fue la última vez que te detuviste a catalogar no tus quejas, sino sus misericordias para contigo? Porque son nuevas cada mañana. ¿Cuándo fue la última vez que tu espíritu saltó de alegría, no por lo que tienes en el banco, sino por quien te tiene a ti en su mano? Alguien decía, el corazón es una fábrica de ídolos, y es cierto, pero nosotros decimos que la alabanza es la fábrica del gozo. Cuando magnificas, cuando engrandeces a Dios en agradecimiento por todo lo que te ha dado, desde la salvación gloriosa hacia abajo, cuando lo haces, cuando magnificas, cuando agradeces al Señor constantemente, tus problemas no van a desaparecer, es cierto, pero sí se empequeñecen ante el resplandor de su gloria. Hagamos como María, que nuestra alabanza gozosa hoy sea exuberante, aunque el mundo no la entienda.
Porque el Dios que hizo grandes cosas en el vientre de una virgen, de aquella virgen, es el mismo que está haciendo grandes cosas con tu alma hoy mismo. Mi hermano, mi hermana, Él está haciendo cosas grandiosas con tu alma y con tu vida. Él te ha sonreído, Él te ha rescatado, Él ha puesto su mirada misericordiosa sobre ti. Como dijo mi hermano Fernando, Él ha mirado la bajeza de su siervo, se ha acercado. Él es el Dios que se acerca. Y gloria al Señor por eso. Y esto es un remedio al orgullo y a la autocomplacencia. Y es algo que todo creyente bendito por Dios debe hacer, engrandecer a Dios, exaltar a Dios por todas las misericordias que ha recibido desde la redención hasta todo. Porque que hoy estemos aquí es una muestra de misericordia. Pero este fuego que arde en el alma de María no se queda encerrado en lo personal. Verán, la misericordia de Dios no es un sentimiento pasivo, es una fuerza que pone al mundo en su lugar. María sabe que su propia historia personal es un reflejo de una verdad que recorre toda la Biblia, que nuestro Dios siempre ha resistido a los soberbios y siempre ha dado gracia a los humildes. Ella sabe eso. Y esa mirada que se posó en su pequeñez es la misma mirada soberana que ahora se vuelve a las naciones. Lo que ocurrió en la intimidad de María es la prueba pública de que el reino de Dios no se construye por el orgullo de los hombres, sino con la fidelidad del Todopoderoso que levanta al necesitado del polvo. Así que pasemos de lo personal de María a lo colectivo de la segunda estrofa. Misericordia que interviene exaltando a los humildes, desde verso 50 al 53. Dice la palabra del Señor. Y su misericordia es de generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Y a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Así que vemos que el canto de María no se queda en una autobiografía de la gracia para con ella. Ella levanta la vista y mira el mapa de la historia. Mira los siglos, mira las naciones y recuerda las intervenciones de Dios en el pasado a través de su palabra. Y escuchen los verbos del verso 51 al 53. Es importante. Lo vemos en el verso 51, que Dios esparció. En el 52, quitó, exaltó. Y en el 53, colmó y envió. María está catalogando las obras de un Dios que no es un espectador, que jamás se ha quedado con los brazos cruzados. Ella está catalogando una verdad de un Dios que interviene. Y aquí María está recordando el Salmo 2. Ese salmo que acabamos de cantar. Ese salmo donde vimos que los reyes de la tierra se rebelan y conspiran contra Dios. ¿Y cuál es la respuesta del cielo? El que mora en los cielos se ríe. El Señor se burlará de ellos. Él mira a los orgullosos y les dice, tienes los brazos muy pequeños para luchar contra mí. Y se ríe. Sproul enseñaba que el Magnificat es la versión de María del Salmo 2. Mientras los soberbios imaginan grandes o grandezas en sus corazones, Dios simplemente extiende su brazo y los esparce como polvo. Es como alguien que está jugando ajedrez, dos personas están jugando y llega un tercero y ve su juego, están intentando avanzar su reino y el tercero llega y derriba el tablero. Son como polvo. Eso es lo que hace Dios. Él mira la arrogancia de Faraón, la soberbia de Nabucodonosor
y el orgullo de los imperios modernos con sus bombas atómicas. Y él riéndose sigue haciendo su voluntad absoluta. Él es el experto en poner al mundo al revés, o mejor dicho, es un experto en ponerlo al derecho. Pero noten eso. El brazo de Dios no solo derriba a los poderosos, también ese mismo brazo sostiene a los humildes. Mientras se ríe de la arrogancia del soberbio, Él se inclina con ternura infinita hacia el que está en el polvo, hacia el pabilo que humea, al que nadie ve, al que el mundo llama insignificante, al que reconoce su pequeñez y la necesidad de un gran Salvador. Él lo ve, lo mira y lo levanta con dignidad eterna. Como alguien decía, el evangelio es una fuerza niveladora. Ante la santidad de Dios, los ricos arrogantes son enviados vacíos, porque sus manos están demasiado llenas de sí mismo y de sus reinos para recibir gracia. Tienen el vaso, los ricos tienen el vaso lleno de las porquerías del mundo y no tienen espacio para Dios. Mientras que los hambrientos por Dios son saciados, porque su única posesión es su necesidad de Dios. Esa es su única posesión, su necesidad de Dios. Como lo decía Mateo 5:6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Sed, hambre y justicia, ¿de quién? De Dios. Hermanos, al considerar que Dios tiene el control de la historia, esto nos debe llevar a tener un tipo de gozo, sí, pero un gozo diferente, un gozo sobrio. Pastor, ¿y qué es un gozo sobrio? Pues el gozo es el gozo de darte cuenta de que Dios está obrando en este mundo. No solamente creer que Dios existe, sino creer que Él tiene el control de verdad. Y son dos cosas totalmente diferentes. Porque yo puedo creer que Dios existe, pero en mi vida cotidiana yo puedo creer que no interviene para nada. Tengo que creer que Dios tiene el control de absolutamente cada cosa en el tablero de su juego universal. Independientemente de quién llegue al poder o quién sea derribado de él. Si Dios se ríe de los soberbios, nosotros podemos descansar en su victoria. Es el gozo de saber que su poder y su misericordia pueden coexistir. Que Dios puede ser un guerrero contra el orgullo y al mismo tiempo un padre tierno con el humilde redimido. Y es tranquilizador pensar eso, ¿o no? Independientemente de lo que haya en tu cuenta bancaria esta mañana. Independientemente si estás contando los centavos a lo que parece una Navidad escasa. Este es el gozo sobrio. Saber que aunque mi closet esté vacío de ropa, mis zapatos estén desgastados por el uso y mis sueños se sientan en pausa, el Dios que se ríe de los tiranos y controla el firmamento, Él es el mismo Dios que cuida de sus siervos con un brazo poderoso. ¡Qué tranquilizador! Y esto no debe ser una emoción pasajera. Ese amén debe ser vivido todos los días y cada segundo. Esto debe ser una confianza de acero en nuestro Dios. Y quizás algunos aquí hoy tienen un gozo inconmovible porque todo le está yendo bien. Pero ¿qué es lo que estamos en medio de una
tormenta familiar, por ejemplo. ¿Qué hay de los que se siente que este año el mundo le pasó por encima? Pues para todas estas preguntas es la misma respuesta de María. Tengamos un gozo sobrio que no anula la realidad, que sabe que sin importar nuestra condición o estatus, Dios está en control. Sabiendo que aunque la tormenta crezca, Dios sigue estando en su trono. Porque la mayor riqueza, y escúchenlo bien, la mayor riqueza de esta Navidad no es lo que tienes en tus manos, sino saber que el Dios del Salmo 2, de lo que describe María, el que destruye los soberbios, te tiene a ti y a mí en su mano. Tu verdadera riqueza en la Navidad es esto, estar seguro que el Dios que destruye a los poderosos, ese mismo brazo te sostiene a ti. Así que, hermanos, detrás de este gozo habita una verdad aún mayor. María le cantaba al Dios que recuerda. Su esperanza no nace en ese momento, viene desde lejos, de una palabra dada de Dios hace más de muchos siglos. El niño en su vientre no es un evento fortuito. Es el cumplimiento de una historia de amor que ahora se vuelve carne. Al final de su himno, María nos enseña esto, que la misericordia de Dios no es solo compasión, tiene compasión, pero no solo compasión, es fidelidad que atraviesa los siglos. Y precisamente porque Dios recuerda, Él actúa. Porque no olvida lo que Él prometió. Socorre a su pueblo, porque Él es fiel a su pacto. Él cumple lo que antes juró para con su pueblo. Así que entonces escuchemos cómo María cierra esta sinfonía de gratitud, cantando al Dios que interviene, cumpliendo su promesa. Así que pasemos al cierre glorioso de esta sinfonía, en la estrofa número 3. Misericordia que interviene, cumpliendo la promesa. Verso 54. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. María cierra su cántico con una palabra importante, que Dios socorrió. Y esta palabra es la imagen viva de alguien que corre. Es el movimiento urgente de quien ve a otro a punto de caer y se lanza de inmediato a sostenerlo. Dios vio a Israel, su siervo agotado, herido bajo el yugo, y no se quedó distante. Él corrió en su auxilio. ¿Pero por qué lo hizo? Verso 54. Nos revela el motor, el combustible de su acción, acordándose de la misericordia. Y en la Biblia cuando dice que Dios se acuerda, no es porque haya tenido un episodio de Alzheimer. Es que está utilizando el lenguaje del pacto. Que Dios se acuerda significa que Él se dispone a actuar en favor de su pueblo basado en un juramento, en una promesa, en un pacto previo. Significa que pone en marcha toda su maquinaria de la gracia eterna para rescatar a los suyos. María entiende que el latido que ahora palpita en su vientre es el recordatorio vivo de un juramento hecho a Abraham hace 2000 años. Que por medio de su simiente serían bendecidas todas las naciones. Así que la pregunta es inevitable, ¿cómo serían bendecidas las naciones? La promesa hecha a Abraham se cumple hoy. Esa promesa hecha en Génesis 22 se cumple hoy cada vez que un pecador, sea de la nación que sea, se arrepiente de sus pecados y pone su confianza en Cristo y es declarado justo delante de Dios. Ella no ve su embarazo como un suceso aislado.
Lo ve como la teología del pacto hecha carne. No es un evento nuevo, es el cumplimiento de aquella promesa de Génesis que el tiempo no pudo olvidar, que el tiempo no pudo borrar. Lo que Dios juró a Abraham ahora toma forma humana dentro de su pequeño vientre, porque Dios no es un Dios de planes B. Jesucristo siempre ha sido el plan A de Dios. En Jesús, Dios nos demuestra que el paso de los siglos no debilita su palabra. Y lo voy a repetir. En Jesús, Dios nos muestra que el paso de los siglos no debilita su palabra. Así que puedes estar confiado en la palabra que tienes hoy. Lo que prometió a los padres, lo consuma el Hijo. Y lo que cumple el Hijo, lo garantiza para siempre a su pueblo. Y aquí es donde descansa el cántico. Aquí es donde se aquieta el alma. Porque si Dios ha sido fiel a través de las edades, también será fiel para con nosotros hoy. María celebra un Dios que es soberano sobre el tiempo. Su reloj no se atrasa y su memoria no falla. Lo que Él prometió ante a los padres, Él cumple hoy frente a los hijos. Y hermanos, aunque el cántico de María es una belleza, el cántico no es una pieza que debe ser colgado en un museo. Es el mapa de nuestra propia seguridad. Y esto nos lleva a tres verdades vitales que quisiera que recordaran. Verdad número 1. Dios no padece amnesia, sino que se deleita en su memoria. A veces miramos nuestra vida y vemos problemas y sentimos el silencio de Dios y pensamos, Señor, ¿será que te has olvidado de mí? ¿O soy el único que le ha pasado eso? Hermano, pero María nos enseña que el silencio de Dios no es ausencia, es preparación. Si eres su hijo, estás bajo un pacto sellado, no con tus buenas obras, para que Él siempre esté atento a ti. No, sino por la sangre de Cristo. Dios nunca jamás romperá su palabra contigo. No temas. Cuando el mundo te diga, estás solo, o ¿dónde está tu Dios? Recuerda, Dios tiene buena memoria y se acuerda siempre de su pueblo. Verdad número 2. Tú no eres un espectador. Eres un heredero de este cántico que anticipaba la Navidad. Como dice el verso 55, la promesa es para Abraham y para su descendencia para siempre. Por la fe en Cristo, tú y yo somos esa descendencia. La misericordia que sostuvo el vientre de María es la misma que sostiene tu hogar hoy. El socorro que Dios le dio a Israel en su agonía es el mismo socorro que está disponible para ti. No estás pidiendo un favor extraño cuando clamas al Señor por ayuda. No. El socorro es la ayuda de Dios para con nosotros, porque es parte de lo que Él ha prometido como sus hijos, ir siempre en nuestra ayuda, en nuestra protección. Él nos ve, Él nos mira, nosotros le importamos. Y a veces esto hay que decirlo en voz alta, porque a veces no lo creemos. Le importas a Dios. Y verdad número 3. Tu seguridad descansa en su mano, no en lo fuerte que tú puedas aferrarte a Él. Y esta aplicación final es la más gloriosa, o por lo menos para mí lo fue. Nuestra salvación no depende de cuán fuerte nos sujetemos a Dios, sino de cuán fuerte Él nos sujeta a nosotros basado en su promesa. Si dependiera de nuestras fuerzas,
ya habríamos caído 1000 veces. Pero como Dios se acuerda, Él es quien nos sostiene. Y aquí descansa nuestra paz. Escúchalo. La mano que sostiene el universo es la misma mano que sostiene nuestro cuerpo y nuestra alma. Y no sé si lo habías pensado, pero escucha esto. Y esa mano, la mano de Dios, tiene cicatrices que Él prueba que nunca te va a abandonar. Esas cicatrices que fueron infligidas para pagar el pecado, tu pecado y el mío en la cruz. Y lo repito, esa mano tiene cicatrices que Él prueba que jamás te soltará. Así que cuando dudes del amor de Dios y de su mano poderosa, ve esa mano, recuerda esa mano clavada en la cruz por ti. Recordemos el argumento. Dios intervino con poder misericordioso, exaltando a los humildes a cumplir su promesa. Y hermanos, el cántico de Navidad comenzó mucho antes del pesebre. Comenzó en la fidelidad de un Dios que no se quedó distante, sino que se acercó. El Magnificat nos recuerda que la Navidad es por encima de todo la intervención poderosa de Dios a nuestro favor. Así que no te vayas pensando hoy de lo que tienes que hacer por Dios, sino en lo que Él ya hizo por ti y por mí. El Dios que socorrió a Israel, hoy corre hacia ti. Si te sientes pequeño, cansado o en el olvido, mira al Hijo y su obra en la cruz a nuestro favor. Él es la prueba de que Dios ha intervenido siempre a tu favor. Que tu alma se aquiete, porque te está protegiendo un brazo poderoso. Y que tu vida se convierta por esa realidad en un cántico visible. Porque el poderoso ha hecho grandes cosas en nuestras vidas. Y su brazo no se ha cortado. Y su promesa sigue en pie. Hasta la eternidad. Él ha intervenido misericordiosamente. Y eso lo cambia todo. Oremos. Señor, gracias por este Magnificat, por este cántico que nos recuerda tu intervención poderosa en absolutamente todo. Nuestra vida personal, en las naciones, en el universo y sobre todo que tú recuerdas tu pacto, tu promesa para con nosotros. Y esa promesa fue cumplida en Cristo Jesús, que se hace efectiva para nosotros cuando nos arrepentimos y creemos en el Señor por nosotros. Así que Dios, gracias por este tiempo de Adviento, por este tiempo de misericordia, por este tiempo de amor. Y ayúdanos a vivir confiados, porque tu brazo es suficientemente poderoso para protegernos, socorrernos de aquí hasta la eternidad. Te damos gracias en nombre de Cristo Jesús.